Leamos juntos. Un espacio creado para leer la Biblia en forma narrativa, sin capítulos ni versículos, para entender mejor la idea del contexto. Y así se encontraba en los originales del texto sagrado. Esta lectura está presentada con todos los cambios de la BTX cuarta edición. Amigos oyentes, los audios de la Biblia Textual cuarta edición están disponibles en el canal iVoox de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. Soy Edwin Alvarado desde Florida. Qué bueno que nos acompañan. Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y una persona de buena educación. Médico de profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía, en su segundo viaje misionero, probablemente sirviéndole como su médico y ayudante. Fue escrito aproximadamente en los años 70, 80 después de Cristo, en Roma. En cuanto al lugar, Lucas no da indicios de dónde escribió este evangelio. Algunos sugieren que escribió desde Cesarea o Roma. En esta oportunidad, Olga García leerá desde el capítulo 5, versículo 7, al capítulo 9, versículo 50, según Lucas. Gracias por tu participación, Olga. Adelante. En uno de aquellos días aconteció que estaba enseñando, y estaban allí sentados unos fariseos y doctores de la ley, los cuales habían llegado de toda aldea de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba en él para sanar. Y he aquí, unos varones llevaban en un catre a un hombre que estaba paralizado, y procuraban llevarlo adentro y colocarlo delante de él. Pero al no hallar cómo llevarlo dentro a causa del gentío, subiendo a la azotea, lo descolgaron con el catre a través de las losas, hasta ponerlo en medio delante de Jesús. Viendo la fe de ellos, dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Y los escribas y los fariseos comenzaron a razonar: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomando la palabra, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te han sido perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para liberar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, alza tu catre y vete a tu casa. Y al instante, levantándose a la vista de ellos, tomó aquello en que estaba acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y el estupor sobrecogió a todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor diciendo: hoy vimos maravilla. Después de estas cosas, salió y observó a un publicano de nombre Leví, sentado en el lugar de los impuestos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo, se levantó y lo seguía. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había un gran número de publicanos y otros, que estaban reclinados a la mesa con ellos. Y los fariseos y los escribas de ellos murmuraban contra sus discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron: los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oraciones, igualmente también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los hijos del tálamo nupcial
mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando también el novio les sea quitado. Entonces ayunarán en aquellos días. Les decía también una parábola. Nadie corta de un vestido nuevo para echar remiendo a un vestido viejo. De lo contrario, no solo cortará el nuevo, sino que el remiendo del nuevo no armonizará con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo reventará los odres y se derramará, y los odres se echarán a perder, sino que el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos, y nadie después de beber uno añejo desea uno nuevo, porque dice, bueno es el añejo. Aconteció que atravesando por unos sembrados en sábado, sus discípulos arrancaban y comían las espigas, restregándolas con las manos. Entonces algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito en los sábados? Jesús les respondió diciendo, ¿ni siquiera leísteis lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la proposición, los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. En otro sábado, al entrar él en la sinagoga y enseñar, aconteció que estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba contraída, y los escribas y los fariseos lo observaban atentamente, por si acaso sanaba en el sábado, para hallar de qué acusarlo. Pero él, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al hombre que tenía contraída la mano, levántate y ponte en medio. Y levantándose se puso de pie. Entonces Jesús les dijo, os pregunto, ¿es lícito en el sábado hacer el bien o hacer el mal, salvar una vida o destruirla? Y mirándolos a todos alrededor le dijo, extiende tu mano. Y él lo hizo, y su mano fue restaurada. Pero ellos se llenaron de ira y discutían unos con otros qué podrían hacerle a Jesús. Sucedió en esos días que él salió al monte a orar, y pasó la noche en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Jacobo de Alfeo y a Simón el llamado Celote, a Judas de Jacobo y a Judas Iscariote, quien llegó a ser traidor. Y bajando con ellos, se detuvo en un lugar llano, y había gran multitud de discípulos suyos y una enorme muchedumbre del pueblo, de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, los cuales acudieron para oírlo y ser sanados de sus enfermedades. También los atormentados por espíritus inmundos eran sanados, y toda la multitud procuraba agarrarse de él, porque de él salía un poder que sanaba a todos. Y levantando sus ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan, cuando os excluyan y os insulten, y rechacen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Regocijaos en ese día y saltad de gozo, porque he aquí vuestra recompensa será grande en el cielo, porque del mismo modo hacían los padres de ellos con los profetas. Pero ay de vosotros los ricos,
porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que estáis saciados ahora, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros, los que oís, digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os maltratan. Al que te hiere la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quita el manto, no le niegues aún la túnica. A todo el que te pide, dale, y al que te quite lo tuyo, no se lo reclames. Y conforme deseáis que os hagan los hombres, hacedles del mismo modo. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Porque los pecadores también aman a los que los aman a ellos. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir un monto igual. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad no esperando algo, y vuestro galardón será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Haceos compasivos, como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis, y de ningún modo seréis juzgados. No condenéis, y de ningún modo seréis condenados. Perdonad, y seréis perdonados. Dad, y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada os dará en vuestro regazo. Porque con la medida que medís, se os volverá a medir. También les dijo por parábola: ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No se caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no es superior a su maestro, pero cuando ha sido bien instruido, será como su maestro. ¿Y por qué miras la brizna que está en el ojo de tu hermano y no notas la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano: hermano, deja que saque la brizna que está en tu ojo, y tú mismo no ves la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claramente para sacar la brizna que está en el ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que da fruto malo, ni árbol malo que da fruto bueno, porque cada árbol es conocido por su propio fruto. No se recogen higos de unos espinos, ni vendimian un racimo de uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malvado saca lo malvado, porque de la abundancia de corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Os mostraré a quién es semejante todo el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Es semejante a un hombre que edifica una casa, el cual cavó y ahondó y puso el cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente embistió contra aquella casa, pero no pudo sacudirla por estar ella bien fundada. Pero el que oyó y no hizo es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra, sin cimiento, contra la cual irrumpió el torrente y al instante cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando completó todas sus palabras a los oídos del pueblo, entró en Cafarnaúm, y el esclavo de cierto centurión, a quien éste estimaba mucho,
estaba enfermo y a punto de morir. Y al oír acerca de Jesús, envió a él unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera y sanara a su esclavo. Presentándose pues ante Jesús, le rogaban insistentemente diciendo: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y él mismo nos edificó la sinagoga». Jesús fue con ellos, pero cuando ya no distaba mucho de la casa, el centurión envió unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo cual ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Pero di la palabra, y sea sanado mi criado, porque aun yo, que soy un hombre establecido bajo autoridad, tengo soldados bajo mi mando, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi esclavo: haz esto, y lo hace». Al oír estas cosas, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: «Os digo que ni aun en Israel hallé una fe tan grande». Y al regresar a la casa, los que habían sido enviados hallaron al esclavo sano. Un poco después aconteció que fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una gran multitud. Y cuando se acercó a la puerta de la ciudad, he aquí estaban sacando a enterrar a un difunto, hijo único de su madre que era viuda, y estaba con ella una gran multitud de la ciudad. Al verla, el Señor fue movido a compasión a causa de ella, y le dijo: «No llores». Y acercándose, agarró el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: «Joven, a ti te digo, levántate». Y el muerto se incorporó, y comenzó a hablar, y lo entregó a su madre, y un gran temor sobrecogió a todos, y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta fue levantado entre nosotros, y Dios visitó a su pueblo». Y su fama se extendió por toda Judea y por toda la región circunvecina. Los discípulos de Juan le informaron acerca de todas estas cosas, y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió al Señor diciendo: «¿Eres tú el que viene, o hemos de aguardar a otro?». Cuando los hombres se presentaron ante él, le dijeron: «Juan el Bautista nos envió a ti diciendo: ¿eres tú el que viene, o esperamos a otro?». Y en aquella hora sanó a muchos de enfermedades y dolencias, y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió ver, y respondiendo les dijo: «Id, informad a Juan lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados. Y bienaventurado es el que no sufra tropiezo por mi causa». Cuando los mensajeros de Juan se fueron, comenzó a decir a las multitudes acerca de Juan: «¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas finas? He aquí, los que tienen vestidura espléndida y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Si os digo, y mucho más que a un profeta, este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual aparejará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres ninguno es mayor que Juan, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él». Y todo el pueblo y los publicanos, al oírlo, reconocieron la justicia de Dios, habiendo sido bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los doctores de la ley, al no ser bautizados por él,
rechazaron el propósito de Dios con respecto a ellos mismos. Entonces, ¿a qué compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en una plaza y gritan unos a otros y se dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, entonamos lamentos y no llorasteis, porque vino Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y decís: demonio tiene. Viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría fue justificada por parte de todos sus hijos. Uno de los fariseos le rogó que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se reclinó. Y he aquí una mujer que era pecadora en la ciudad, al saber que estaba reclinado en la casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro lleno de perfume, y situándose detrás, llorando a sus pies, comenzó a regar sus pies con las lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza, y besaba fervientemente sus pies y los ungía con el perfume. Viéndolo, el fariseo que lo invitó se decía: este, si fuera un profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que se agarra de él, que es una pecadora. Jesús, tomando la palabra, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dice: di, maestro. Cierto acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, lo amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo: rectamente juzgaste. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa, no me diste agua para mis pies, pero ésta ha regado mis pies con las lágrimas y los secó con sus cabellos. No me diste un beso, pero ésta, desde que entré, no cesó de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ungió con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados han sido perdonados, porque amó mucho. Pero al que poco le es perdonado, poco ama. Y a ella dijo: los pecados te han sido perdonados. Y los que estaban reclinados con él comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Ve en paz. Y aconteció un poco después que caminaba por todas las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Y con él iban los 12, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, la que llamaban Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Y cuando se reunió una inmensa muchedumbre, pues las gentes de la ciudad tras ciudad venían acudiendo a él, les habló por parábola diciendo: el sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre la piedra, y habiendo brotado, se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de las espinas, y al crecer, juntamente las espinas la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra, y habiendo crecido, dio fruto a 100 por uno. Diciendo estas cosas, exclamaba:
El que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaban cuál sería el significado de la parábola. Él dijo: a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyeron, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. Los de sobre la piedra son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Los que creen por un tiempo, pero en tiempo de prueba se apartan. La que cae entre las espinas, estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida, y no maduran fruto. Pero la que cae en buena tierra, estos son los que habiendo oído la palabra con corazón recto y bueno, producen fruto con perseverancia. Nadie que enciende una lámpara la cubre con una vasija o la pone debajo de una cama, sino la pone sobre un candelero, para que los que entran vean la luz. Porque no hay nada oculto que no llegue a ser manifestado, ni secreto que no haya de ser plenamente conocido y salga a la luz. Mirad, pues, cómo oís, porque al que tenga, le será dado, y al que no tenga, aun lo que imagina tener, le será quitado. Y se presentó ante él la madre y sus hermanos, pero no podían acercársele a causa de la multitud. Y le fue informado: tu madre y tus hermanos están fuera y desean verte. Él respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. En uno de esos días aconteció que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y se hicieron a la mar, pero mientras estaban navegando se durmió, y una tempestad de viento cayó sobre el lago, y estaba anegándose y peligraban. Y acercándose lo despertaron diciendo: Maestro, maestro, estamos pereciendo. Él entonces, habiéndose despertado, reprendió al viento y al oleaje del agua, y cesaron. Y sobrevino la calma, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron diciéndose unos a otros: ¿quién es este que aun a los vientos y al agua manda y le obedece? Y navegaron hacia la región de los Gerasenos, que está en el lado opuesto de Galilea. Y al llegar a la tierra, salió al encuentro cierto varón de la ciudad que tenía demonios, y desde hacía mucho tiempo no se ponía vestido ni vivía en casa, sino entre los sepulcros. Al ver a Jesús, cayó ante él, dando alaridos y con gran voz dijo: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego, no me atormentes, pues mandaba al espíritu inmundo salir del hombre, porque durante mucho tiempo se había apoderado de él, y aunque estaba bajo guardia, atado con cadenas y grillos, rompía las cadenas, y era impelido por el demonio hacia los lugares desiertos. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque habían entrado en él muchos demonios, y le rogaban que no les mandara ir al abismo. Y había allí una piara de muchos cerdos paciendo en el monte, y le rogaron que les permitiera entrar en ellos, y les dio permiso. Saliendo entonces del hombre, los demonios entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que los apacentaban huyeron, y lo contaron en la ciudad y por las granjas. Salieron entonces a ver lo sucedido, y fueron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios,
sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron temor. Y los que lo vieron les contaron cómo el endemoniado había sido sanado. Pero toda la multitud de alrededor de los gerasenos le rogó que se alejara de ellos, porque estaban sobrecogidos de un gran temor, y entrando en una barca regresó. El varón de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera estar con él, pero lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas te hizo Dios. Y él fue por toda la ciudad, proclamando cuán grandes cosas le hizo Jesús. Al regresar Jesús, la multitud le dio la bienvenida, pues todos lo estaban esperando. Y he aquí, se presentó un varón cuyo nombre era Jairo, un principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, y ésta se encontraba muriendo. Y mientras él iba, las multitudes lo apretujaban, y una mujer que estaba con flujo de sangre desde hacía 12 años, la cual no había podido ser sanada por nadie, acercándose por detrás, tocó la orla de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me tocó? Y negándolo todos, dijo Pedro: Maestro, las multitudes te apretujan y te oprimen. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque percibí que ha salido poder de mí. Viendo entonces que no había pasado inadvertida, la mujer fue temblando, y después de postrarse ante él confesó delante de todo el pueblo por qué se había asido de él, y cómo había sido sanada al instante. Él entonces le dijo: ve en paz, hija, tu fe te ha salvado. Estando él aún hablando, aparece uno de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero al oírlo Jesús le respondió: no temas, solamente sigue creyendo y serás salva. Y entrando en la casa, a nadie permitió entrar consigo, sino a Pedro, a Juan y a Jacobo, y al padre y a la madre de la joven. Y todos lloraban y lamentaban por ella. Pero él dijo: no lloréis, pues no murió, sino duerme. Y se reían de él, sabiendo que había muerto. Pero él, tomando su mano, clamó diciendo: niña, levántate. Y su espíritu volvió, y se levantó al instante, y ordenó que se le diera de comer, y sus padres se asombraron, pero él les encargó no decir a nadie lo sucedido. Después de convocar a los 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni uséis 2 túnicas. En cualquier casa en que entréis, posad allí y salid de allí. Y donde quiera que no os reciban, saliendo de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, como testimonio contra ellos. Ellos, pues, recorrieron una por una las aldeas, anunciando la buena noticia y sanando por todas partes. También el tetrarca Herodes oyó todo lo que hacía y estaba perplejo, porque algunos decían: Juan fue resucitado de los muertos, y otros: ha aparecido Elías, y otros: se levantó un profeta de los antiguos. Pero Herodes dijo: yo decapité a Juan. ¿Quién es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Cuando los apóstoles regresaron, le refirieron cuanto hicieron, y tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero sabiéndolo las multitudes lo siguieron, y después de recibirlos,
Les hablaba acerca del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de sanidad. Al comenzar a declinar el día, se acercaron los 12 y le dijeron: «Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y alquerías en derredor y hallen alojamiento y consigan comida, porque aquí estamos en un lugar solitario». Pero él les dijo: «Dadles vosotros de comer». Ellos dijeron: «No tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros y compremos comida para todo este pueblo», porque eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: «Haced que se recuesten en grupos de 50». Y lo hicieron así, e hicieron recostar a todos. Tomando entonces los 5 panes y los 2 peces, alzó los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y los iba dando a los discípulos para que lo distribuyeran a la multitud. Y todos comieron y se saciaron, y de lo que había sobrado se recogieron 12 cestos de pedazos. Y sucedió que al estar él orando a solas, los discípulos estaban con él, y les preguntó diciendo: «¿Quién dicen las gentes que soy yo?». Y ellos respondieron: «Unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, que se ha levantado algún antiguo profeta». Y les dijo: «¿Y vosotros quién decís que soy yo?». Respondiendo Pedro dijo: «El Cristo de Dios». Pero él, encargándoles rigurosamente, les ordenó no hablar de esto a nadie, y dijo: «El Hijo del Hombre tiene que padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día». Y a todos decía: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y levante su cruz cada día y sígame. Porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Porque, ¿qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y de los santos ángeles. Pero en verdad os digo, hay algunos de los que están aquí que de ningún modo gustarán muerte hasta que vean el reino de Dios». Como 8 días después de estas palabras, sucedió que, tomando a Pedro y a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se volvió diferente, y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí, 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes, habiendo aparecido en esplendor, hablaban de su éxodo, que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él se hallaban cargados de sueño. Pero habiéndose sacudido el sueño, vieron su gloria y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que al ser apartados ellos de él, dijo Pedro a Jesús: «Maestro, bueno es quedarnos aquí. Hagamos 3 tabernáculos, uno para ti, y otro para Moisés, y otro para Elías», sin saber lo que decía. Y diciendo él estas cosas, se apareció una nube que los cubría con su sombra, y al entrar ellos en la nube, sintieron temor, y de la nube surgió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, a él oíd». Y al venir la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y en aquellos días no dijeron a nadie las cosas que habían visto. Al día siguiente, sucedió que cuando bajaron del monte, les salió al encuentro una gran multitud, y he aquí un varón de la multitud,
clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas atentamente a mi hijo, que es mi unigénito, porque he aquí un espíritu lo toma y de repente da alaridos y lo convulsiona con espumarajo y lo estropea, y a duras penas se aparta de él, y he rogado a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Entonces Jesús respondió y dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae acá a tu hijo. Pero aun cuando se acerca, el demonio lo derribó y convulsionó. Mas Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho, y se lo devolvió a su padre, y todos estaban asombrados de la grandeza de Dios. Mientras todos estaban maravillados de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Poned vosotros estas palabras en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de hombres. Pero ellos no entendían este dicho, pues les estaba encubierto para que no le entendieran, y temían preguntarle sobre este dicho. Surgió entonces una discusión entre ellos: ¿quién de ellos sería más grande? Pero Jesús, que conocía el razonamiento del corazón de ellos, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo: Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, me recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es grande. Y tomando la palabra, Juan dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre, y tratamos de prohibírselo, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque el que no está contra vosotros, está a favor de vosotros. Amables oyentes, de esta manera finaliza la lectura de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo encuentro. Leamos juntos. Que tengan una buena semana.